empezar con el abordaje inicial del paciente crítico. Vamos a desarrollar también acá la historia, ¿cómo dice usted? Una historia clínica enfocada por problemas, el abordaje del ABCD, vamos a mencionar la escala de Glasgow y la evolución SOA. Muy bien. A lo largo de sus años de formación, ustedes han estado siendo adiestrados, entrenados, parte propedéutica, ¿no? De cómo hacer un abordaje médico tradicional. Cómo es que nosotros a los pacientes evaluamos a través de una anamnesis bastante exhaustiva, minuciosa, ¿no? Desglosamos cada síntoma que tiene el paciente en aspectos más detallados del tiempo de presentación, el tipo de dolor, a dónde se irradia, etcétera, etcétera. En fin, cada síntoma puede desglosarse en diferentes preguntas y cada información que nos está dando nos acerca más al diagnóstico, ¿no? Hacemos un examen físico también bastante detallado, exhaustivo. Nos planteamos hipótesis diagnósticas y luego de eso pedimos algunos estudios que no necesariamente pueden ser en el mismo momento que los pedimos, ¿no? Usualmente a veces citamos al paciente, haga estos estudios, vuelva con los resultados, una vez que estén los estudios, saque cita, y ya tenemos un diagnóstico, bueno, y vamos a empezar a dar un tratamiento, ¿cierto? En el interín a veces solamente se deja sintomáticos o sencillamente se espera los estudios. Eso es el abordaje médico tradicional que hemos aprendido, ¿no? Que sirve para el grueso de nuestros pacientes que podemos ver en forma ambulatoria o en una situación bastante estable, ¿no? E inclusive en la sala de emergencia podemos tener también pacientes que su condición es bastante estable, que podemos interrogarlo, desarrollar toda la secuencia semiológica, el examen físico, pedir los estudios, esperar los resultados y 2 o 3 horas después tener todos los estudios y empezar ya un tratamiento específico, ¿no? Eso es cuando podemos interaccionar con el paciente nos puede dar la información, tenemos un familiar que nos dé toda la información médica del paciente, ¿no? Pero no siempre es así, sobre todo cuando vamos a abordar, vamos a evaluar y tratar a un paciente que esté en una condición crítica, ¿no? Y empecemos con este caso clínico, ¿no? Tenemos un varón, 56 años, diabético, hipertenso, con sobrepeso, que llega a nuestra sala de emergencia porque está con un dolor torácico opresivo, ¿no? Una hora de evolución. Rápidamente es llevado al triaje. En el triaje las funciones vitales están estables, le toman un electrocardiograma, la enfermera con experiencia, el electrocardiograma, y ve que hay signos de isquemia miocárdica aguda, lo pasa a su cama, rápidamente lo llama, usted que está evaluando a otro paciente, y mientras usted ingresa a evaluar al paciente, súbitamente del paciente de estar estable, se torna sudoroso, o somnoliento, soporoso, con condición de sensorio, y vemos en el monitor multiparamétrico que la presión arterial no invasiva nos detecta 70 a 40 milímetros de mercurio, y en el monitor cardíaco vemos una frecuencia cardíaca bastante elevada, 210. Entonces nos planteamos, ¿no? Este paciente tiene una taquiarritmia, una taquicardia con compromiso de conciencia y hipotensión, o sea, una taquicardia inestable. Entonces, enfermera, prepare usted propofol o midazolam o cualquier sedante analgésico, ¿no? Porque vamos a hacer una cardioversión eléctrica. Bueno, mientras nos trae el monitor cardiodesfibrilador, o en este caso vamos a hacer la cardioversión eléctrica, el paciente súbitamente se torna inconsciente, usted rápidamente toma el pulso y el paciente no tiene pulso, entró en un paro respiratorio, ¿no? Todo esto puede ocurrir en cuestión de minutos, se nos puede presentar este escenario, ¿no? Entonces es de crítico, ¿no? Que cambia su estado, es bastante dinámico, ¿no? Su condición. Entonces tenemos acá este paciente en cuestión, ¿no? Ese electro que le toman, tienen cambios electrocardiográficos desde B2 hasta B4, es decir, la cara anterior y la cara lateral, tanto baja como alta, también tienen uno ya BL, pues es un infarto miocardio anterolateral, un infarto extenso, ¿no? Que le produce al paciente en algún momento una taquiarritmia inestable y luego el paciente entra en paro, ¿no es cierto? Hace este tipo de ritmos que ustedes van a aprender a conocer también cómo interpretar un electrocardiograma a lo largo del desarrollo del uso, cómo reconocer los signos de isquemia miocárdica aguda, ¿no? Los signos de injuria miocárdica, también a reconocer un trazo en ritmo
un trazo anormal en el ritmo, ¿no? Como en este caso unos complejos anchos, ¿no? Rápidos, que corresponden a la taquicardia ventricular, y posteriormente el paciente entra en este tipo de ritmo, complejos también anchos, bastante irregulares, bastante caóticos, ¿no? Que no logran ser detectados apropiadamente por el monitor cardíaco, y pueden ver acá una frecuencia que no corresponde al ritmo que tiene, a la velocidad que tiene este ritmo caótico, que se llama fibrilación ventricular, que es el principal arritmia que produce la muerte, ¿no? Sobre todo en un paciente que haber estado bien súbitamente entra en paro cardíaco, usualmente asociado a un problema de isquemia miocárdica, ¿no? Y el paciente después entra en un ritmo mortal, ¿no? De un peor pronóstico, como es una asistolia. Aún así, este paciente, como es un paro presenciado, y está el equipo médico con toda la logística, los medicamentos y el aparataje para darle un soporte vital, este paciente puede salir del paro. Inclusive si sale del paro, el paciente puede ir después a un cateterismo cardíaco, etc. Entonces, definitivamente hemos estado nosotros frente a lo que es un paciente crítico. Y este es el concepto que ya lo hemos tocado en la clase pasada, y que ya debe estar en ustedes, digamos, ya bastante sedimentado, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si está con nosotros Chávez Valencia, Laisa Lisset Chávez Valencia, ¿está con nosotros? Sí, doctor, presente. ¿Cómo está, doctora Chávez? Una pregunta, quisiera usted que nos recordara qué cosa es un paciente crítico. Un paciente crítico es un paciente que inicia con una inflamación aguda, con una enfermedad aguda, y esta enfermedad aguda va a provocar una disfunción orgánica sistémica de varios órganos, que va a ser reversible si hay intervención. Y si esta intervención busca una calidad de vida de este paciente que sea aceptable. Claro. También es importante ver que el paciente requiere medidas de reanimación, diagnóstico, tratamiento, que sean rápidas, ¿no? Es decir, apropiadas y oportunas en su momento, ¿no es cierto? Porque mientras más retraso hay, aumenta la mortalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso del paciente que hemos mencionado que viene con dolor torácico agudo, ¿cuál es el órgano afectado? El corazón. El corazón. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué se afecta el corazón? ¿Qué tuvo el paciente? ¿Perdón? Doctor, no le escuché la primera parte del caso. ¿Debido a qué se afecta el corazón de este paciente? ¿Debido a qué ha tenido el paciente? ¿Me escuchó? Un infarto. Sí, doctor, ahora sí lo escuché. Debido a un infarto. ¿Ha tenido qué cosa? Un infarto, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene un infarto y producto de eso entra, o sea, esto es rápido, ¿no? Se presenta el paciente crítico, presenta una disfunción otra, de repente el infarto, llega a la emergencia, el paciente con las funciones vitales estables, pero súbitamente hace una arritmia cardíaca. Y esa arritmia tiene compromiso hemodinámico, tiene deterioro hemodinámico, y el paciente entra en un shock de tipo, en este caso, cardiogénico, ¿no es cierto? Porque su corazón no bombea bien, y el paciente 7-4 con esa arritmia, y súbitamente esa arritmia es una taquicardia inestable, ¿no? Entra un ritmo de paro, primero con una fibrilación ventricular y luego entra en una sistolia, ¿no? Entonces es importante, eso es lo que define un paciente crítico, que el paciente presenta agudamente una injuria, ¿no? Una enfermedad agudamente que produce disfunción, y esta condición obviamente tiene un alto riesgo de muerte, ¿no es cierto? Si no se actúa rápidamente, si el paciente en este caso, doctora Chávez, ¿está ahí? Doctor. El paciente hace paro, ¿y cuál es la medida siguiente que es cuando un paciente hace paro? ¿Qué cosa hay que hacer en ese momento? ¿Cuál es ese soporte inmediato que se le tiene que dar?
Si hace paro, ¿cuál es el soporte inmediato que se le tiene que dar? Que hace un paro cardiorrespiratorio. Vamos a desarrollar también ese capítulo muy importante, que es una destreza que todo médico debe saber. ¿Un RCP, doctor? Reanimación, RCP, ¿no es cierto? Sí, reanimación Claro, cardiopulmonar. si el paciente hace paro, independientemente de la causa, hay que hacerle una reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, el motivo de mencionar este tipo de abordaje en el paciente que está crítico, no extremadamente grave, es porque en los múltiples escenarios en los cuales se puede presentar un paciente crítico ante nosotros, muchas veces hace difícil que podamos obtener esa información a la cual estamos nosotros acostumbrados, ¿no?, a obtener para dar paso a un examen físico dirigido y poder unir toda esa información y tener un diagnóstico, digamos, apropiado, ¿no? Entonces, en este podemos ver, por ejemplo, que son pacientes críticos. Tenemos un paciente que tiene una hemorragia digestiva severa, delante nuestro está vomitando sangre. Este paciente tiene unas varices esofágicas, una paciente que está no puede sentarse, está ortopneica, no tolera el decúbito, está sudorosa, pálida, faltándole mucho el aire, ¿no? Parece que aún poniéndole una cánula de oxígeno a la paciente, entonces esta paciente tiene un edema agudo de pulmón. Esta paciente está con compromiso de conciencia, fue apuñalada, tiene en la región 3 del cuello, tiene un trauma penetrante, ¿no?, por un puñal. Este paciente difícilmente me puede dar una información porque está fásico, tiene un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, no puede hablarme, tiene una fascia, puede ser expresiva o puede ser una fascia comprensiva. Lo cierto es que me es imposible comunicarme con él, decir qué síntomas tiene. Este paciente tiene que hablar, no tiene un traumatismo encefalocraneano con compromiso de conciencia. Este paciente está dentro del contexto de un cuadro de dificultad respiratoria, ronchas, prurito, y tiene un edema de lengua como producto de una reacción alérgica tipo anafilactoide o un shock anafiláctico, un paciente en estatus convulsivo, un paciente con trauma torácico, abdominal, está blanco como un papel, etcétera. Este paciente que está con una insuficiencia respiratoria, y esta paciente con una depresión respiratoria secundaria, tal vez a que consumió psicofármacos o abusadora de opioides, morfina, etcétera, ¿cierto? En todos estos pacientes, es difícil que pueda hacer mi clásica evaluación anamnésica o de examen físico donde el paciente me va a colaborar y todo lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, estos pacientes exigen que yo no solamente tenga que evaluarlo rápidamente, sino también instalar medidas de salvataje, instalar medidas de tratamiento para estabilizar a este paciente con escasa información, ¿no es cierto? Y con la presión del tiempo. Entonces, mis medidas van a ir dirigidas a determinados puntos importantes para compensar a este paciente. Muy bien. La primera, podré evaluar de forma clásica en un paciente crítico y probablemente no, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, quisiera la participación. A ver, vamos a tener por acá. Está con nosotros Roldán Cáceres, Oscar Albert. Presente, doctor. ¿Cómo está, doctor Roldán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto de que nos esté acompañando en esta charla. Entonces, mi pregunta es, ¿podré evaluar a los pacientes de una forma, a este paciente crítico de una forma clásica, como hemos aprendido hasta ahora, les han enseñado? ¿Se podrá o no se podrá? No, doctor. ¿Y por qué cree que no se pueda? ¿Cuáles cree que sean los motivos? Porque en muchos casos son pacientes que no pueden hablar o no pueden brindar información. Claro, ¿no? Porque el paciente en la justa puede respirar, otros están afásicos, otros están con trastorno de conciencia, ¿no? Otros no pueden ni respirar. Este paciente está con convulsiones persistentes. Este paciente le haces una pregunta y cada vez que intenta hablar, entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces, gracias por su participación, doctor
Roldán. Muy bien, entonces, probablemente no, ¿no es cierto? Por razones, compromiso de conciencia, caso de TEC, ACV, afásico, falla respiratoria severa, el paciente la justa puede hablar, o tenga tal vez una obstrucción de la vía aérea, e inclusive podemos tener problemas hasta de barrera idiomática, ¿no? Tiene un paciente extranjero y súbitamente tiene un accidente, una emergencia, entra en una situación crítica, y si habla inglés, pues tengo la lista acá y muchos de ustedes por lo menos tienen un inglés intermedio, básico, algunos avanzado, podrían lidiar por eso, pero recuerden, el mundo está globalizado y no sería raro tener pacientes, un paciente de Indonesia, un chino, un vietnamita o un paciente ruso, y conseguir gente que fácilmente que en ese momento, que nos llegue a la guardia, nos pueda ayudar, es un poco complicado, ¿cierto? Entonces, es importante siempre tener en mente las fuentes de información de las cuales podemos disponer, que ustedes siempre tienen que tener a la mano. Pues, hagan llamada familiar, perfecto, y si no hay nadie, por favor, comuníquese con el teléfono, si hay un teléfono del paciente, el familiar, se puede dar alguna información médica de sus antecedentes. Los cuidadores, eso es muy importante, ¿no? Si ha habido un testigo cuando ocurrió el accidente o el evento que hace que el paciente venga de emergencia, ¿no? Auxiliares, personal de salud prehospitalario, ¿no? Los que, cómo lo han encontrado, si es que en un accidentado hubo mucha sangre en el punto de atención, el foco de atención en el prehospitalario, si el carro estaba muy deformado, si estaba el volante deformado, si estaban los parabrisas deformados, que nos puede dar una idea de qué tan severo ha sido el traumatismo, por hablar así de un traumatismo, ¿no? De qué altura se cayó el paciente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la policía también nos puede dar una información, echar mano de cualquier fuente de información, pero entonces, muchas veces ocurre esto, ¿no? No hay nadie, ¿no? Nadie puede informarnos porque nos traen al personal y se lo encontramos en la calle, la gente pidió auxilio, fuimos, no sabemos si de qué es alérgico, de qué enfermedad padece, cuál es su estado, sus antecedentes patológicos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sí, otra cosa importante son unos datos claves que eso tienen que tener ustedes en mente siempre cuando vayan a evaluar a un paciente, ¿no es cierto? Uno, que no dejar de ampliar la historia con familiares cercanos. Si bien es cierto que usted inicialmente va a hacer el abordaje de las prioridades que puede en ese momento matar al paciente, usted va a compensar, pero nunca desdeñar que cuando lleguen familiares, a veces los familiares llegan muy posterior a la ambulancia, ¿no? A los 15, 20 minutos, a la media hora, a la hora aparecen o se les notifica. Entonces, no dejar de ampliar la historia clínica con familiares cercanos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Es un aporte que agradezco bastante al maestro Jorge Arturo Serna Barco, que nos ha enriquecido en este caso la charla, ¿no es cierto? Especialmente dice, lo más cercano es, al sexo femenino por ser más acuiciosas y observadoras. Es muy importante, ¿no? Ellas te pueden decir con exactitud qué medicamento están tomando, a qué hora lo toma, si es que el blister está, la medicación realmente el paciente lo toma o no, o si es descuidado en tomar sus medicinas. A veces el paciente no toma sus medicamentos. Con más detalle nos pueden decir cómo ha evolucionado la enfermedad, ¿no? A veces, muy bien. Si es que el paciente estuviera en piso, o sea, se descompensó en piso y ustedes son parte del equipo, en este caso de terapia intensiva, que viene a evaluar el paciente, usted es importante que revise la historia clínica, revise las evoluciones de enfermería, porque ellos están más cercanos al paciente, cuidándolos las 24 horas del día, y suelen ser más honestas cuando escribimos, cuando hacen sus notas de evolución, ¿no? Pone la hora exacta, exactamente lo que vieron, su percepción. Entonces, se obtiene más información del inicio de la enfermedad, ¿cierto? Pues entonces esa cosa es importante. A veces preguntar ahora en la historia clínica nos rinde mejores frutos para plantear un diagnóstico más rápido y obviamente ahorramos más que en vez de estarle pidiendo una serie de estudios que a veces se pueden retrasar, ¿no? O sea, no solamente depender de los estudios de imagenológicos o exámenes laboratoriales, ¿no? Entonces no hay que contentarse con una sola entrevista. Dos o tres veces hay que ampliar la anamnesis. Si hay alguna persona que tiene mayor información, ¿no es cierto? Que nos pueda mejorar la información paciente, que nos lleve a un mejor cuidado, un mejor diagnóstico, que nos pueda aclarar el panorama de la condición del paciente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo abordamos al paciente crítico? Ya tenemos el paciente crítico frente a nosotros, ¿cómo vamos a abordar, no?
En primer lugar, lo que nos interesa abordar son sus prioridades, es decir, vamos a evaluar aquellas condiciones que pueden matar al paciente, aquellas condiciones que ponen en riesgo inminente de muerte al paciente, ¿no? Muy bien, entonces el abordaje que estamos acá planteando y es un abordaje que se llama el ABCDE, que ya con algunos alumnos inclusive ya hemos hecho alguna práctica, ¿no? Y conocen. Entonces, básicamente, el abordaje en la letra A se habla de airway, ¿no? Son acrónimos en inglés, ¿no? Airway, que significa vía aérea, y lo que nos interesa fundamentalmente hablar es la permeabilidad de la vía aérea, que la vía aérea esté permeable, ¿no es cierto? B es breathing, que es respiración, y que lo que nos interesa ver acá es su capacidad de ventilación, si el paciente tiene unos signos de falla ventilatoria, ¿no? C, de circulación, circulation, ¿no? Y que básicamente lo que tenemos que buscar acá son signos de shock circulatorio, signos de hipoperfusión tisular, ¿no? Que trasunta más allá, mucho se ha acostumbrado a pensar que hipotensión es igual a shock, ¿no? O que sin hipotensión no hay shock, que es lo más peligroso, ¿no es cierto? Que dice, no, si tiene presión, 16 está bien, dice, no está en shock, ¿no? Entonces, y esto no es así, vamos a ver luego, ¿no? También vamos a ver, importante en la letra D, eso lo vamos a ir desglosando, ¿no? En forma exhaustiva. La letra D habla sobre déficit neurológico, ¿no? Donde vamos a evaluar básicamente el nivel de conciencia y la focalidad, es decir, si el paciente tiene un déficit en determinada área de su cuerpo, ¿no? Ya sea en una extremidad superior, inferior. Muy bien. Y por último tenemos la letra E. La letra E tiene que ver con lo que es exposición y examen completo, ¿no? Muy bien. Entonces empezaremos sin antes dejar de mencionar algunas reglas básicas de este abordaje. En primer lugar, hay que hacer una evaluación primaria completa. No se puede pasar al B si no ha evaluado el A. Y así sucesivamente. No puede usted ir de frente a evaluar las pupilas en el D si usted no ha visto antes el B y el C. Y no solo eso, sino también no da solución a los problemas agudos que pueden presentar en cada parte, ¿no? Entonces, trate primero lo que puede causar la muerte. Luego que damos un tratamiento o cualquier tipo de intervención, tenemos que evaluar los efectos de la intervención. Si yo tengo un paciente que está, por decir, con un Glasgow, una escala de coma de Glasgow baja, es decir, 6 o 7, entonces eso me cumple con la definición de lo que es un coma. El paciente que tiene 8 o menos se define con su estado neurológico de coma. Y un paciente con este Glasgow ha perdido su capacidad de proteger su vía aérea, entonces el paciente tiene que hacer, obviamente, probablemente el control definitivo va a ir con un tubo endotraqueal, pero antes de eso tengo que permeabilizar su vía aérea, porque recuerden que la principal causa de un paciente que pierde la conciencia, la principal causa de obstrucción es la caída de la lengua hacia atrás, ¿no? Músculos que se laxan y bloquean la permeabilidad de la vía respiratoria. Entonces, si yo a mi paciente lo veo que está con Glasgow 7 y encuentro y lo veo 86, 85 en el oxímetro de pulso, entonces yo a una hiperextensión del cuello, obviamente si no es en un contexto no traumático, ¿no? Porque si es en un contexto no traumático no puedo pues hiperextender el cuello, tengo que hacer otras maniobras. Entonces al hiperextender el cuello el paciente después, pues sus niveles de saturación levantan del 88, 89 que estaba, hasta 95, 96, ¿no? Porque aparentemente el paciente no tiene un compromiso respiratorio, solamente es un compromiso de nivel de conciencia. Entonces es importante, intervención que hago, tengo que evaluar los efectos de mi intervención. Otra cosa importante, ¿no? Solicitar ayuda temprana. Este es un aspecto muy importante. ¿Me escuchan apropiadamente? Sí, doctor, sí se escucha. Gracias. Les agradezco. Si es que en un momento se va la señal o no me escuchan, por favor, me lo hacen saber en forma rápida, ¿ya? Continuamos, entonces. Sí, doctor. Les decía que un aspecto importante en el trabajo con un paciente crítico es solicitar ayuda temprana, ¿no es cierto? Aquí el orgullo, el ego, realmente nos puede jugar muy malas pasadas y el que paga los platos de nuestros errores, ya saben, los platos rotos, ¿quién es? El paciente. En otras palabras, si usted, cuando entre usted
a una unidad de shock trauma, cuando entre usted a una unidad de cuidados intensivos para tratar a un paciente bastante complejo, usted tiene que hacer origami con su ego, ¿no es cierto? Envolverlo con un papelito y metérselo a su bolsillo, porque acá se trabaja en equipo, es muy importante, ¿no? Entonces, otra cosa importante también cuando vemos hay que reevaluar periódicamente al paciente, ¿no? Los estados son, como hemos visto, este paciente que llegó bastante cambiantes, ¿no? Es un paciente que ingresó con funciones vitales estables y de un momento a otro el paciente se tornó inestable, ¿no? Con la frecuencia cardíaca muy elevada, la presión alta, trastorno sensorio, y minutos después el paciente ya no estaba inestable, estaba clínicamente muerto, o sea, no tenía presión, no tenía pulso, o sea, entró en paro, que clínicamente el paciente luce como muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es una condición reversible? Sí, porque eso ocurrió, que tú lo has presenciado, ¿no? Un minuto o dos y pues el paciente puede, con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, rápidas y apropiadas y trabajo en equipo, el paciente puede revertirse, ¿no? En este caso, si está con una fibrilación, una descarga eléctrica, hacia una desfibrilación, el paciente puede rápidamente salir del paro, ¿no? Muy bien. Y otro punto importante, el mundo va a ser diferente desde ahora, chicos. Estas cosas que estamos haciendo, me hubiera gustado hacer las prácticas en esta hermosa sala que tiene en el 5º piso, que es esta sala para lo que es el trabajo de simulación. El mundo está cambiando. ¿Qué significa esto, chicos? Significa de que la bioseguridad, desde ahora nos estamos siendo conscientes de qué tan importante es protegerse, ¿no es cierto? Muchos lo hemos tomado a veces un poco laxo, pero es importantísimo la bioseguridad, ¿ya? Hay que evaluar no solamente la bioseguridad de nosotros, sino también la bioseguridad de la escena. Ayer escuché decir al maestro Serra, en una práctica, que decía, ¿no? Si usted ve una persona está no usó el puente peatonal de la vía expresa y se pasó por debajo y un carro lo atropella, y usted en su afán de usted quiere ser médico porque usted tiene vocación de ayuda, de servicio, ¿no? Entonces usted quisiera ayudarlo inmediatamente y meterse a la mitad de la pista para poder en ese momento evaluarlo y todo, pero eso es una escena segura, salvo que hayan puesto la policía acordonado, ¿no es cierto? En otro carro y usted se va a convertir en una segunda víctima. Es importantísimo la seguridad de la escena, ¿no es cierto? Segundo, usar un equipo de protección apropiada, ¿no es cierto? Entonces siempre recordar, safety first, ¿no? Primero es la bioseguridad, ¿no es cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, este es un típico traje que actualmente usamos nosotros, ¿no? Este mameluco, el doble guante, la máscara N95, ¿no es cierto? Nuestro gorro, nuestros lentes que protegen nuestra vista y encima de eso un full face, ¿no? Un visor para que nos cubra toda la cara en forma completa, porque este germen entra fundamentalmente por la boca, la nariz, los ojos, y tiene que cubrirnos, ¿no? Porque los pacientes cuando vamos a atenderlo están tosiendo, y la tos tiene pues mucha potencia para eliminar los millones de virus que nos están enviando cada vez que el paciente tose. Es importante esto, ¿no? La bioseguridad. Entonces, empezamos por la letra A. Muy bien. Vamos a empezar por la letra A. Y nos dice Aldea Chihuantito, Shirley Stephanie, ¿nos escuchan? Hola. Aldea Chihuantito. Tiene problemas con el audio, doctor. ¿Perdón? Tiene problemas con el audio, pero puede escribir. Está escribiendo. Ya no hay problema, no se preocupen. Entonces no se preocupen, vamos a llamar a Cerdeña Trujillo, Piera Luciana. ¿Nos escucha? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctora Cerdeña? Qué gusto, gracias por estar con nosotros en la clase. Muy bien, a ver, entonces si vamos a empezar con la A. Vamos a empezar con la A, ¿no? ¿Y de qué se trata la A? ¿Recuerda? A era para vías aéreas permeables. Exactamente, vía aérea permeable. ¿Y cómo cree que yo voy a evaluar que una vía aérea está permeable? O sea, ¿cómo voy a darme cuenta que la vía aérea está permeable? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a observar?
Usted mencionó que era para ponerle el tubo pretraquial. No, esa va a ser la acción que usted va a hacer, pero usted no de frente no le va a poner a un paciente un tubo endotraqueal. Primero tiene que evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿me escucha, doctora Cerdeña? Sí, sí, doctor. Perfecto, supóngase que usted llega, me encuentra en el suelo, ¿no? Y la gente amontonada y usted va a ayudarme, ¿no es cierto? Es que usted al toque quiere evaluar, entonces usted me pregunta, señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señor? Mire, señorita, mire, doctora, si vas tú con tu chaqueta, mire, doctora, yo he estado caminando y de repente un carro me ha pasado por el costado, yo me he caído y yo soy el señor Freddy Hermenegildo Alvarado, vivo acá en calle Preciados, en Surco, por favor llamen a mi casa. Yo le hablo de esa forma. ¿Cómo estará mi vía aérea? Permeable. ¿Segura? Sí. Perfecto, segura, sí, como tal. La vía aérea está permeable, no hay vuelta que dar. La A ya no tengo que darle mayor vuelta a esto. ¿Ya? Porque usted entiende mis palabras, puede hablar con fluidez. Si el paciente habla claro, la vía aérea está permeable. No hay que darle vuelta al asunto. Muy bien. Muy bien, entonces continuaremos con la clase. Gracias por su intervención, doctora. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a reconocer? Tengo que reconocer rápidamente si la vía aérea es obstruida, porque me interesa asegurarme la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, si el paciente me habla claro, fin del asunto, la vía está permeable. Si el paciente me habla con cierta disfonía, no sé qué me pasa, yo hablo normal ahorita, no sé por qué estoy hablando así. Si tiene un paciente un trauma penetrante cuello, ese paciente probablemente le han lesionado el nervio laringio recurrente, ¿no? O tal vez tiene una bala que pasó, entonces está haciendo un hematoma que está comprimiendo, etcétera. O si el paciente está dentro, usted lo va a ver porque el paciente está hipotenso, con dificultad respiratoria, está con ronchas en la cara, está rojo como un camarón, ¿no es cierto? Le ocurrió eso a lo poco tiempo de haber tomado un medicamento, el paciente está hablando disfónico, no se escucha. Este paciente tiene disfonía y por lo tanto, ¿qué podría tener este paciente? Podría tener un edema laringio, ¿no es cierto?, que cambia el tono de la voz, pues el paciente está disfónico. Y ya nos habla de que hay cierto compromiso en la vía aérea, tenemos que actuar rápidamente, probablemente usar adrenalina y ver la posibilidad de un manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? O si el paciente tiene un accidente, está en control traumático, tiene... escucha este gorgordeo que se llama, puede ser que tenga los dientes se hayan roto, coágulos de sangre, saliva, vómitos, restos alimentarios que están dando vuelta en su garganta cada vez que el paciente responde. Este paciente va a requerir, tiene compromiso en la vía aérea, ¿no? Por presencia de cuerpos extraños, etc. O sencillamente el paciente no responde. Entonces yo rápidamente me acordé de mi escala de Glasgow. Señor, estimula, nada, no abre los ojos, un punto. Levante la mano, no responde, nada. Tiene a la justa, se defiende cuando le da un estímulo doloroso. Entonces yo le voy a dar ahí al paciente 3 puntos, no, perdón, 4 puntos. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Ya, pues, chispas. Entonces, el paciente tiene la vía aérea obstruida, ¿no es cierto? Muy bien, no responde, el paciente está en coma, entonces el paciente pierde la capacidad de defender su vía aérea, entonces tengo que permeabilizar la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces la vía aérea amenazada es una prioridad absoluta, tenemos que permeabilizarla en forma inmediata. ¿Qué podemos hacer? Maniobras de apertura de la vía aérea, ¿no? Extensión de la cabeza y elevación del mentón, elevación de la mandíbula, como podemos ver acá, y eso vamos a aprender ya en las siguientes prácticas, ¿no es cierto? Son maniobras para permeabilizar la vía aérea, hasta inclusive el uso de dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea, como son una sonda nasofaringia, dispositivos supraglóticos como una máscara laringea, tubo laríngeo, ¿no? O hacer un manejo definitivo a través de la colocación de un tubo endotraqueal, una vía quirúrgica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vemos acá diferentes dispositivos que
que existen para poder nosotros, estos son cursos de entrenamiento que son para poder manejar la vía aérea, ¿no? Muy bien, entonces, hay que reconocer en B viene de ventilación, reconocer rápido los signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces hay que observar si el paciente, cómo está respirando, respira rápido, respira lento, hace un uso de los músculos accesorios, ¿no? Tiene retracciones de los músculos intercostales, aleteo nasal, tiene asimetría, ¿no? Entonces, o está cianótico, eso significa que el paciente no está ventilando apropiadamente, ¿no es cierto? Escucho, al hablar tiene un habla entrecortada, le escucho sibilantes, probablemente el paciente tenga una reacción, una crisis asmática severa, tiene roncantes, tiene neumonía, o sencillamente en un contexto, por ejemplo, un paciente con una crisis asmática severa, el tórax está silente, ¿no es cierto? Importante valor acá, un instrumental bastante portátil, cómodo, ¿no? Es como es el oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Por debajo de 90 ya es una oxigenación, una saturación crítica, ¿no es cierto? Lo normal es de 95 para arriba. Entre 95 el paciente ya está comprometiéndose. Por debajo de 90 es una saturación crítica, ¿no es cierto? Como podemos ver acá, ¿no es cierto? Por debajo de 90 ya tiene hipoxemia moderada, por debajo de 86, 85, hipoxemia severa. Siempre es importante verificar la hipoxemia con el oxímetro de pulso. A veces no siempre esto es evidente, ¿no es cierto? Tenemos en la letra C, reconocer el shock circulatorio, es decir, signos de hipoperfusión distal. ¿Y cómo se hace eso? Se observa el nivel de conciencia, el color de la piel, si el paciente está o no diaforético, ¿no es cierto? Importante el nivel de conciencia. Si no hay buena presión arterial, buena irrigación a nivel cerebral, obviamente el paciente entra con diversos grados de compromiso de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Importante, sí, evaluar la presión arterial, pero también el pulso. Si es un pulso fuerte o es un pulso filiforme, débil, el llenado capilar distal, si no está muy lento, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco, ¿no? Muy bien. En la letra D tenemos que evaluar a través del uso de la escala de coma de Glasgow, la fluidez del lenguaje, que puede ir desde un afásico hasta una disartria leve, moderada, ¿no? El déficit focal de las extremidades, ¿no? Ver cómo están las pupilas, si están isocóricas o fotorreactivas o anisocóricas, si presentan convulsiones, ¿no? Utilizar la escala de coma de Glasgow, ¿no? Esta es una breve evaluación de la conciencia, ¿no? Si el paciente está alerta o responde a la voz, o solo responde al dolor, o no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces utilizamos la escala de coma de Glasgow, que básicamente esta escala de coma de Glasgow valora tres aspectos, ¿no? Valora la apertura ocular, valora la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces, diferentes ítems según la respuesta es en forma espontánea, es a la orden, o responde a un estímulo doloroso, o no apertura. Lo mínimo que da cada parte es, ¿no? Es un punto, ¿no? Un punto es lo mínimo. En la apertura ocular lo máximo es 4 puntos, lo máximo en la respuesta verbal es 5 puntos, lo mínimo es 1, y la respuesta es el que máximo puntaje da con 6. Sumando todos los máximos puntajes, una persona que no tiene compromiso de conciencia va a dar 15 de Glasgow, ¿no es cierto? Un Glasgow de 15. Lo mínimo es 3, y importante mantener este número 8 o menos de 8, significa que el paciente está en coma, y eso significa usualmente intubación endotraqueal, ¿cierto? Muy bien ver si el paciente lateraliza, o sea, si no puede mover una pierna, si tiene hemiparesia, hemiplegia o monoparesia, ¿no? O sea, si hay un déficit focal neurológico, ¿no es cierto? Examinar las pupilas, por ejemplo, este paciente tiene una anisocoria, podría significar que tenga, en un contexto traumático, un hematoma epidural, ¿no es cierto? Un hematoma epidural, que requiere una intervención neuroquirúrgica inmediata. También ver el paciente tiene trastorno de sensorio y a veces no tiene ni siquiera un problema de mayor, digamos, gravedad que va a requerir una cirugía, nada, sino sencillamente es un paciente que está haciendo una hipoglicemia, ¿no? Recordar, por debajo de 60 ya el paciente puede hacer síntomas, con 42, 15 de glucosa son niveles de glicemia muy muy bajas que definitivamente comprometen al paciente y entra en lo que se llama un coma diabético, ¿no? Que rápidamente revierte con administrarle la glucosa. Siempre los pacientes con trastorno de conciencia se ve su glucosa en forma inmediata, porque es algo que es dañino al cerebro y rápidamente reversible, con una simple intervención de aplicarle dextrosa en forma endovenosa.
Muy bien, entonces ahora tenemos el exposición importante, ¿no es cierto? Evaluar bien, el paciente está en decúbito dorsal. Sí, Doctor, hola, doctor, soy la delegada, soy Franca. sí, Quería decirle, hay un pequeño grupo que no tiene clase ahorita. Entonces, ya, los que sí tenemos clase, en todo caso nos retiramos a entrar al otro curso, pero usted puede ya, seguir explicando la clase porque va a quedar grabada. Entonces, lo que nos faltó ver, lo podemos ver después. ¿Le ya, parece? está Para que pueda excelente, sí, continuar. Igual sí, nosotros lo vamos a ver después, para que pueda explicar la clase normal, sin ya, problema. perfecto, sí, y así me faltan unos 5 minutos nada más, ¿ya? Listo. Pasa, doctor, que es que en el otro curso el doctor ya nos ha dado un tiempo hasta las 4:23. Aquí tengo a la delegada del otro curso, que es Ya, Laura, y ya nos mandó el mensaje. Por eso le digo, los que sí, tenemos el curso de tía nos salimos, pero hay un pequeño grupo que no tiene nada, ninguna otra clase ahora. Se pueden quedar mientras hasta que usted termine ya, está y bien. continúa la clase con calma. Por eso le aviso, hay un grupo que nos vamos a Sí, retirar. Yo ya le tomé foto ya, de la lista de los que han estado acá presentes. Después se las perfecto. envío. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, muy Ya, doctor. bien. Sí, yo también tengo la práctica luego de esto. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. En E vemos hacer la exposición y examen completo del paciente, ¿no? Entonces es importante porque vamos a encontrar signos de trauma oculto, focos infecciosos ocultos, algunas claves diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, de signos de abuso, etcétera, ¿no? Entonces hay que también importante en esta parte E significa environment, o sea, proteger del ambiente al paciente, sobre todo ambientes fríos en la cual el paciente puede entrar en hipotermia y la hipotermia se asocia a un peor pronóstico del paciente, ¿no? Entonces es importante también acá cuando hagamos esta exposición que implica a veces desvestir al paciente, respetar su dignidad y privacidad, sobre todo en ambientes donde hay mucho hacinamiento y no hay espacio para la privacidad del paciente, ver la forma de poner un biombo o alguna barrera mecánica donde no se exponga pues al paciente su dignidad o su privacidad. Presentarse en forma respetuosa, explicar lo que se le va a hacer al paciente. O sea, pues, como les decía acá, esta vez el paciente está con ropa y no vemos este tipo de marcas que tiene el paciente, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, la evaluación secundaria que implica ya completar el examen del paciente, ¿no? Hacer una otoscopía, hacer un fondo de ojo, o cualquier examen que yo crea conveniente, un tacto rectal, etcétera. Ampliar la historia para afinar el diagnóstico con familiares o otras personas, amigos, ¿no? La policía, etcétera, ¿no? Y algunos estudios de emergencia que podían también hacer un electrocardiograma, una ecografía, una ecovisión, ¿no? Una gasometría arterial, análisis de emergencia, etcétera, ¿no? Radiografías. Y luego de eso ya el paciente evaluado, compensado, puede disponerse el paciente y este paciente crítico, poco probable que de estar crítico se vaya a su casa o pase a un piso común, ¿no? Usualmente el paciente se va a una sala de cuidados intensivos, a una sala de cateterismo. Pues nuestro paciente que tuvo un infarto que indujo a un paro cardíaco, el paciente salió del paro, pero igual tiene que resolverse ese infarto a través de un cateterismo, una cirugía convencional o un paciente que va a un drenaje percutáneo de algún absceso, ¿no? Cuya condición muy grave no le permite entrar a una cirugía normal, o eventualmente el paciente también puede haber un éxitus letalis en ese paciente, puede terminar en patología, ¿no? Muy bien, entonces importante ver que en la historia orientada al problema, escribir bien, definir bien los diagnósticos, ¿no? En nuestra historia poner bien fecha, hora, ¿no es cierto? Pues ahora estos diagnósticos son bastante frecuentes en esta época, ¿no? Insuficiencia respiratoria por bilateral, caso COVID-19 confirmado o por confirmar. Ustedes van a hacer porque es algo que durante su rotación van a estar siempre acompañados al equipo de la especialidad en la cual estén rotando en ese momento, ¿no? Entonces, recordarse como soap, como jabón, ¿no? Muy bien, entonces importante antes de empezar la nota es que usted tiene que verificar que va a escribir en la historia clínica correcta, ¿no? Hay que identificar al equipo que uno pertenece. Estoy rotando en traumatología, equipo de traumatología, de guardia, de noche, etcétera. La hora y luego firmar, ya sea uno o hacerlo firmar al asistente encargado de
la evolución, como acá, ¿no? Por ejemplo, de cardiología. Muy bien, entonces tenemos acá, en este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Cardiología de guardia, la hora, la fecha, ¿no? La parte subjetiva, la parte objetiva, a la apreciación y el plan, y firma ahí el encargado del equipo, ¿no? Muy bien, entonces recordar que la parte S significa subjetivo, es decir, todo lo que el paciente refiere, cómo se siente, ¿no? Pero también es información que nosotros vamos a tener que obtener del paciente, y eso se da en el contexto clínico. Si es un paciente de una abdominal, señor, este tiene dolor abdominal, está vomitando, está comiendo, orina, puede defecar, puede eliminar gases, etcétera, ¿no? Si es un dolor un dolor de pecho, las características de un dolor de pecho. Si es que es un problema neurológico, si es que el paciente tiene mareos, náuseas, vómitos, cefalea, etcétera, ¿no? Pero lo que el paciente refiere, ¿cierto? Si en cambio en la letra O es objetivo, vamos a anotar los casos positivos, ¿no es cierto? Que encontremos en qué, en el examen físico, en la revisión de la hoja de funciones vitales, los reportes de los balances hidrosalinos, el monitoreo que se ha hecho, cómo es que un paciente, si está, por ejemplo, estamos monitorizando si le cae la hemoglobina porque el paciente tiene una hemorragia digestiva, queremos saber qué tanto ha ido la hemoglobina, lo apuntamos, y una serie de análisis, los resultados de las pruebas, de los estudios de imágenes, de sangre, etcétera, ¿no? Muy bien. Y en la A vamos a evaluar al paciente, es la evaluación, o también se llama apreciación y evaluación, es decir, donde nosotros expresamos nuestra opinión sobre cómo el paciente está evolucionando, hacemos una unión entre la información subjetiva y la información objetiva para replantearnos un diagnóstico o plantear un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Y en base a esta información, pues iniciar una terapia específica o una terapia empírica, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente la A nos está hablando de cómo nosotros evaluamos el caso, cómo apreciamos el caso y hacemos una serie de un raciocinio, ¿no? Y expresamos nuestra idea sobre este raciocinio que tenemos del caso. Muy bien, acá están dando sus diferentes diagnósticos diferenciales, ¿no? Está pensando cuál puede ser la causa del problema que tiene mi paciente en base a lo que el paciente refiere, los estudios que ha visto, se plantean los diferentes estudios diagnósticos, ¿no? Y plan, por último, plan, ahí se va a enunciar lo que se va a hacer para solucionar los problemas que tiene el paciente, ya sea que estudios diagnósticos de sangre, imágenes, o interconsultas a otras especialidades, tal vez ya determinar que requiere un tratamiento médico de tipo quirúrgico o intervencionista, y la disposición del paciente, ¿no? Tal vez si el paciente pasa a piso, ¿no? O pasa a otra especialidad, se va a su casa, etcétera, ¿no es cierto? Bien, recordar que el manejo es multidisciplinario y que el paciente puede ir, ¿no? El paciente a diferentes ámbitos, como ya hemos visto, ¿no? A una intervención, una operación normal, a cuidados intensivos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto es todo lo que vamos a conversar sobre lo que es el abordaje inicial del ABCDE del paciente crítico y un poco lo que hemos tratado sobre lo que es el SOA, ¿no es cierto? Muchas gracias y continuaremos posteriormente con la práctica.